voy a enseñarte los mejores prompts para hacer SEO. Y déjame decirte que prácticamente siempre vas a necesitar hacer SEO, porque siempre tendremos que optimizar lo que hagamos en internet, ya sea que tienes una página web para tu empresa o para tu marca personal, o tienes un blog, una tienda online, incluso si tienes un canal de YouTube. Prácticamente hagas lo que hagas, vas a necesitar hacer SEO. Y la buena noticia es que ahora hacer SEO es más fácil que nunca, gracias a herramientas como ChatGPT y otros modelos de inteligencia artificial. Así que vamos a aprovecharnos de esta IA para que haga todo el trabajo por nosotros, que al final nosotros vamos a tener que trabajar igualmente, pero un poco menos. Eso sí, antes de nada, agradezco mucho que le des un buen like al vídeo y te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora, vamos al lío. Muy bien, lo primero, para los más despistados, si todavía no sabes qué es un prompt, básicamente es una instrucción o una pregunta que le haces a un modelo de inteligencia artificial. Y en este caso, pues vamos a ver los mejores prompts para hacer SEO en ChatGPT, aunque realmente esto te funcionará en cualquier modelo de inteligencia artificial LLM, o sea, cualquier modelo que utilice un chat para interactuar, ya sea Google Gemini, Cloud, DeepSeek o el que tú quieras. El primer prompt que vamos a ver será para generar contenido, que creo que es una de las cosas más importantes. Y aquí he de decir que hay bastantes maneras de generar contenido con inteligencia artificial, pero aquí os voy a enseñar dos maneras. De hecho, os voy a enseñar dos maneras que se complementan. Fíjate. Primero vamos a utilizar el método Craft para generar contenido. Este es un método que ya vimos en otro vídeo, donde explicaba cómo crear el mejor prompt de toda la historia de la humanidad. Pues bien, es con este método Craft, que por cierto te dejo el vídeo por aquí y tienes el enlace en la descripción. Fijaros en este super método para generar prompts. Aquí lo único que tienes que hacer es irte al vídeo donde lo explico y en la descripción encontrarás un enlace que va hacia un Google Docs donde puedes copiar este prompt. Bueno, de hecho, más que un prompt es este método Craft. Lo vamos a copiar todo y ahora simplemente lo pegamos en ChatGPT y le damos intro. Ahora nos va a pedir qué es lo que queremos exactamente y aquí le tenemos que poner exactamente lo que queremos, que en este caso será crear un artículo sobre cómo hacer SEO en 2025. Y entonces, utilizando el método Craft, va a crear un super mega prompt, por decirlo de alguna manera, para crear este artículo sobre lo que le hayamos indicado. Fijaros que aquí ya me lo ha creado. Bueno, yo estoy utilizando ChatGPT 4.5, pero si utilizas el 4.0 también funciona. Entonces, fijaros que aquí ya me ha creado un super prompt, o bueno, como dice él, un prompt excepcional para crear el artículo sobre cómo hacer SEO en 2025. Ahora lo que vamos a hacer será copiar todo esto y pegarlo en un nuevo chat. Y ahora pues nos va a crear el artículo. Fijaros que es un artículo bastante completo, por no decir muy completo y muy extenso, pero sin pasarse. Y de esta forma podemos crear contenido utilizando el método Craft. Pero espera que no acaba aquí la cosa. Si os acordáis, en un anterior vídeo vimos cómo humanizar cualquier texto, porque es muy fácil que cualquier detector de inteligencia artificial o incluso cualquier algoritmo como el de Google nos detecte que este texto o este contenido que acabamos de crear ha sido generado con inteligencia artificial y muchas veces, o por no decir en la mayoría de veces, no nos interesa que nos detecten este texto y que sepan que haya sido generado con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues básicamente lo que vimos en el anterior vídeo donde explicaba cómo humanizar cualquier texto para que no te detecten este tipo de contenido. Ya estés haciendo un trabajo para la universidad o para el instituto o una presentación o en este caso para que no te detecte Google que estás utilizando un texto generado por inteligencia artificial. Entonces ahora vamos a utilizar el método que expliqué en ese vídeo para que no te detecten. Fíjate. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer más o menos lo mismo que hemos hecho en el anterior paso. Nos vamos a ir al vídeo donde explicaba cómo evitar esa detección de inteligencia artificial y si os fijáis, aquí en la descripción aparece un Google Docs donde está el prompt. Fijaros, este es el Google Doc que también tendrás en la descripción de este vídeo y básicamente lo que haremos será copiar este prompt. Cuidado porque hay dos prompts, uno para modificar texto y el otro para crear contenido, o sea, crear texto. En este caso nos interesa modificar el artículo que ya tenemos
hemos creado con el método craft. Entonces lo que vamos a hacer será copiar este prompt y nos vamos a volver a ChatGPT. Fijaros que aquí lo primero que hago es pasarle el prompt. Pegamos el prompt anti-IA, ¿vale? Aquí dice pues utiliza estas pautas para transformar el siguiente texto en algo indetectable, y aquí pues bueno, lo que explicaba en el anterior vídeo, ¿de acuerdo? Y ahora fijaros que aquí le paso el contenido del artículo, le paso todo el artículo que nos ha creado él mismo utilizando pues este método craft. Ahora lo enviamos y fijaros lo que nos va a hacer. Nos ha transformado el artículo que hemos creado y nos lo ha humanizado. Fijaros qué introducción más chula. Además, si me seguís un poco ya sabéis que yo estoy un poquito obsesionado con este tema de las introducciones, porque para mí es lo más difícil de crear, especialmente con inteligencia artificial. Bueno, y sin inteligencia artificial también suele ser lo más chungo de un texto. Y fijaros aquí, el SEO en 2025 ha dado un giro brutal, gracias obviamente a la inteligencia artificial y los siempre impredecibles cambios de Google. Ya no basta solo con keywords, necesitas flipar al usuario con contenidos hiperpersonalizados, dominar el contenido semántico, etcétera. Esto, como ya expliqué, no quiero hacerme pesado, pero es que si no me voy a repetir más que el ajo. Expliqué que este prompt que hemos utilizado para humanizar el texto lo podemos regular nosotros a nuestras necesidades, y si vemos que en algún momento pues se pasa de creativo o pues a lo mejor se pasa de irónico, también lo podemos regular. Fijaros que esto es mucho más original y por lo tanto mucho más difícil de que nos detecten. Como ves, tanto el método craft como el método anti-IA se pueden utilizar conjuntamente o por separado. O sea, tú en el método craft también le podrías decir que quieres un artículo completamente original y humanizado y todo lo personalizado que tú quieras. Vamos con otro prompt que yo creo que va a sorprender más de uno, y digo esto porque me lo han pedido varias veces en los comentarios para hacer el tema del interlinking o del enlazado interno. Ya sabes que tú cuando generas un artículo con inteligencia artificial, según qué modelo estés utilizando, pues a veces le cuesta utilizar enlaces, y ya no digamos generar enlaces que vayan hacia tu misma página web, y esto se llama interlinking o enlazado interno. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de forma automática? Pues muy fácil. Bueno, no es tan fácil, pero vamos a verlo. Fijaros, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Para poder automatizar el enlazado interno, básicamente lo que necesitamos es el sitemap de nuestro sitio web. Si utilizas un plugin como el de Yoast SEO o cualquier otro plugin de SEO, puedes acceder a tu sitemap poniendo esta URL, es decir, el nombre de tu página web, en este caso Dropcoding, que es mi segundo canal, y sitemap.xml. Si accedemos a esta URL, vamos a ir directos a nuestro sitemap. Esto realmente es un índice de sitemaps, por lo tanto, aquí deberíamos elegir el sitemap que nosotros queremos. De hecho, yo aquí lo que recomiendo, si te interesa enlazar tanto post como páginas, es que te descargues, o sea, que accedas, por ejemplo, a los posts, copies todas estas URLs, vamos a copiarlas, nos vamos a un TXT y pegamos todas estas URLs, ¿de acuerdo? Vamos a guardar, en este caso aquí podemos poner sitemap posts. ¿Que quieres enlazar también a las páginas? Pues haces lo mismo con las páginas. Nos vamos otra vez al índice y seleccionamos Page Sitemap. En este caso yo tengo pues 7 URLs, sería cuestión de copiarlas y hacer el mismo proceso. Documento TXT, sitemap pages.txt. Copiamos por aquí y guardamos. Perfecto. Una vez ya tenemos todas las URLs de nuestra página web o todas las URLs que nos interesa enlazar, lo que vamos a hacer será volver a ChatGPT. Y ahora le decimos, aquí tienes el sitemap de mi página web. Realmente, si esto funcionara un poquito mejor, le podríamos pasar la URL completa del sitemap y él mismo ya podría detectar los enlaces. Pero a día de hoy esto sigue sin funcionar, por lo menos en ChatGPT. En otros modelos sí que funciona un poquito mejor, pero por experiencia propia a mí me funciona mucho mejor si le pasas directamente el archivo. Y aquí le decimos, utilízalo para sumergirte en los enlaces internos relevantes que pueda integrar en este artículo sobre, y entonces aquí le pones el título del artículo y luego le pones el artículo donde quieres crear el enlazado interno. Aquí yo te recomiendo, si puedes, que lo utilices en HTML. ¿Cuál es el problema? Que si lo quieres pasar directamente desde WordPress te genera un montón de líneas y de comentarios que no sirven para nada, y entonces si el texto es muy extenso puede no funcionar correctamente. Entonces lo que yo recomiendo es, nos vamos a WordPress, nos vamos a la entrada donde queremos generar ese interlink
hiperlinking, copiamos todo, bueno, en este caso no hay mucho que copiar, copiamos todo el artículo, volvemos a ChatGPT y aquí le pasamos todo el texto. Y ahora vamos a hacer lo más importante, le vamos a subir los archivos del sitemap. Fijaros, yo los tengo por aquí, sitemap 1 y sitemap 2. Vamos allá. Y pues aquí nos pone las sugerencias de enlaces internos. Y dices, jolín, David, ¿para eso tanto rollo? Sí, este paso se podría cortar un poquito. Y de hecho, yo esto lo hago con otro modelo de inteligencia artificial. De hecho, lo hago con Claude, que por cierto ya hemos revisado en otro vídeo. Te lo dejo por aquí. Pero bueno, vamos a centrarnos. Fijaros que aquí nos pone sugerencias de enlaces internos. Y de hecho nos pone bastantes, enlaces internos relevantes para HTML, relevantes para WordPress. Fijaros que todos van hacia mi página. O sea, son enlaces que existen, que él ha obtenido del sitemap, evidentemente. Y ahora nosotros le podemos decir, integra de forma natural estos enlaces para potenciar el enlazado interno en el artículo. Y Tachan nos crea el artículo y nos pone todos los enlaces que nos ha recomendado. Fijaros que esto es una auténtica pasada, porque además te da un anchor text que está bastante bien. Esto yo no sé si os acordáis, pero hace 2 años nos ponía solo una palabra. Daba igual cómo se lo explicaras. O sea, le costaba bastante entender estas cosas. Y ahora pues nos puede funcionar para crear una estrategia de link building de forma automática. Este proceso evidentemente se puede automatizar bastante más. Pero para empezar, y si quieres llevar un control o si lo estás haciendo en tu propio blog, pues no te sugiero que lo hagas de forma completamente masiva y automática. Te sugiero que utilices un método como este. Fíjate que aquí nos pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por cierto, se me ha olvidado decirle otra cosa. Se me ha olvidado decirle que no los ponga todos juntos, porque si te fijas, este modelo es bastante baguete y los pone todos juntos. Esto es una cosa que siempre se me olvida integrar en el prompt. Pero bueno, no os preocupéis que cuando suba el artículo ya lo tendréis corregido. O bueno, eso espero. Y lo demás pues sigue igual con sus negritas, sus títulos, todo perfecto. Ahora vamos con el típico prompt para hacer un estudio de palabras clave. Y aquí he de hacer un pequeño inciso, porque yo no recomiendo este tipo de herramientas para hacer un estudio de palabras clave profesional, porque te estás jugando gran parte de la estrategia SEO. Y teniendo herramientas como SEMrush o Ahrefs o cualquier otra, son ganas de preguntarle a ChatGPT. Entonces yo lo que hago es hacer un estudio de palabras clave muy genérico. Concretamente, a mí me gusta hacer una tabla que te diga exactamente la información que necesito. Por ejemplo, palabra clave, categoría, volumen de búsqueda, etcétera. Y esto también puede servir para pues hacerte una idea cuando estás empezando un proyecto. Fijaros en este prompt de aquí para hacer un estudio de palabras clave, lo dicho, bastante genérico y de forma rápida. Realiza un estudio de palabras clave detallado para el tema y aquí pues le ponemos el tema que queramos. Yo en este caso vamos a ponerle WordPress. Sí, siempre pongo el mismo ejemplo. Y ahora básicamente le pongo toda una parrafada de lo que tiene que hacer, de dónde tiene que extraer los datos, qué formato ha de utilizar, bueno, todo. Fijaros, excluir palabras clave con un volumen menor de X. Yo creo que muchas veces si tiene pocas búsquedas o no lo tiene claro, se lo inventa. Entonces, mucho ojo y recomiendo siempre contrastar con una herramienta profesional. Entonces, aquí le decimos formato de entrega, tabla comparativa con columnas. Y aquí pues las columnas que tú quieras. Yo de hecho en este ejemplo también voy a incluir tendencias, que es una cosa que a veces acierta bastante bien. Y finalmente le pasamos un ejemplo. Todo este prompt, lo dicho, lo tendrás en la descripción de este vídeo, así que no te preocupes. De hecho, lo único que tienes que cambiar si no quieres calentarte la cabeza es el tema, ¿vale? Vamos a ponerlo con comillas, vamos a decirle que sea un estudio de palabras clave sobre WordPress. Fijaros lo que nos va a hacer. Nos pone una tabla con el volumen de búsqueda, la dificultad, el CPC, la competencia, intención de búsqueda, tendencia. La verdad es que esto está bastante bien. Y os voy a decir una cosa, yo normalmente no suelo utilizar este tipo de herramientas, o sea, no suelo utilizar ChatGPT ni ninguna otra para hacer keyword research, pero cada vez funcionan mejor, así que cuidado. Aquí también hay que añadir que los volúmenes de búsqueda, que es, digamos, el dato que más nos interesa, no es 100% fiable, ni mucho menos. De hecho, yo diría que la mayoría de veces se lo inventa.
inventa, o incluso a veces confunde el volumen de búsqueda en español con el de inglés, y claro, te sale un volumen de búsqueda súper alto, así que mucho ojo. Pero bueno, la verdad es que esto no está nada mal, y fijaros que aquí le podemos pedir un poco lo que nosotros queramos. Tampoco te flipes porque, ya te digo, lo que no sabe se lo inventa, pero cada vez estos datos son un poquito más fiables. Fijaros aquí, por ejemplo, temas gratuitos, 5200, yo creo que son bastantes búsquedas, pero bueno, podría ser CPC 1.80. La verdad es que no es 1.80, es bastante menos en España, en otros sitios no lo sé, lo que sugiere que este CPC es de las búsquedas en inglés, o por lo menos debe ser en Estados Unidos, que dista bastante de otros países, de hecho es bastante diferente. Competencia, aquí he de decir que me sorprende este resultado, lo he hecho ya unas cuantas veces, bastantes veces, y pues bastante bien. Aquí podemos decirle también intención de búsqueda, incluso le podemos decir que nos extraiga la tendencia, que este es un dato que mola bastante. Si tú estás con una reunión con un cliente, pues siempre queda bien hablar de tendencias, incluso aunque no sean del todo ciertas. Pero bueno, esto también lo puedes comprobar fácilmente con Google Trends o otra herramienta. Ahora vamos con otro prompt que suelo utilizar bastante, un prompt que utilizo para crear FAQ, para crear preguntas frecuentes. Ya sabéis, la típica sección de preguntas frecuentes o FAQ, o sea, FAQ, porque es bastante pesado tener que hacer un estudio de palabras clave para hacer esta sección, que a lo mejor tienes que hacerla en 50 páginas diferentes. ¿Cómo lo haces? Pues con este prompt. Fijaros, aquí le decimos, genera una lista de X preguntas FAQ, Frequently Asking Questions o algo así, basadas en la palabra clave X. Aquí le podemos decir dentistas. Requisitos, análisis de intención de búsqueda, no sé qué. Bueno, aquí realmente te puedes poner todo lo técnico que quieras. Incluso le ponemos un ejemplo, que siempre recomiendo ponerle un ejemplo para que vea cómo ha de responder. Y fijaros lo que nos va a hacer. Fijaros, ¿qué es un dentista y cuáles son sus funciones? ¿Cada cuánto tiempo debo visitar el dentista? ¿Qué tratamiento ofrece? Entonces, todas estas preguntas las puedes integrar en tu sección de preguntas frecuentes. Esto va muy bien, vuelvo a decir, para landing page, o si estás trabajando el SEO de un negocio local o de cualquier empresa. Esto al final es información que la gente consulta, por lo tanto es importante. Y además lo puedes integrar como datos estructurados, que esto también es otro tema, pero bueno, vuelvo a decir, es importante. Y aquí pues se trataría de pedirle algo un poquito más concreto, no tan genérico. Quizá el ejemplo que hemos empleado de dentistas pues sea demasiado genérico, pero si tú le dices palabras clave, por ejemplo, dentistas en Barcelona o tratamientos de dentistas, no sé, cualquier cosa de estas, entonces las preguntas serán más concretas y también vas a atacar a una keyword long tail que quizá te interesa más. Y bueno, básicamente tampoco tiene ningún misterio. También tienes este prompt en la descripción del vídeo. Ahora vamos con otro prompt también súper útil y sobre un tema que también es bastante recurrente y me han preguntado cómo podemos hacer para automatizar la actualización de contenido, porque esto al final es otro factor de posicionamiento. Si vas actualizando tu contenido constantemente, no hace falta que lo actualices cada semana, pero si actualizas tus artículos tendrás muchas más visitas que incluso a veces si generas solamente contenido nuevo. Fijaros, uno de los prompts que utilizo para actualizar el contenido de un artículo o de una página es el siguiente. Le digo, aumenta la calidad, relevancia y CTR del artículo actual sin reestructurarlo por completo. Y aquí le añado, haciendo el menor número de cambios posible. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces se pone creativo y te destroza el artículo en un momento. Entonces, aquí lo que nos interesa es que haga pequeños cambios para aportar información adicional o complementarlo de alguna manera. Al final se trata de actualizarlo, pero sin tocar muchas cosas. Y a continuación le doy unas cuantas instrucciones. La verdad es que este prompt es bastante largo, incluso le pongo un ejemplo de salida, etcétera, ¿de acuerdo? Y aquí le vamos a poner que le pasamos el artículo, que es el artículo que hemos creado con el método Craft y lo hemos remasterizado con el método anti-IA, ¿vale? O sea, para que no nos detecten. Fijaros lo que nos va a hacer. Y fijaros, nos dice, aquí tienes el artículo con los ajustes más importantes implementados, manteniendo la estructura original y realizando cambios mínimos para mejorar significativamente la calidad, relevancia y CTR. Fijaros que nos ha vuelto a crear el artículo
pero esta vez pues actualizándolo, añadiendo secciones, añadiendo alguna información. Siempre que le digo de optimizar algo me pone emojis. Bueno, fijaros que pues también ha implementado una sección de preguntas frecuentes, incluso ha mejorado algunos subtítulos. Pues esta es una forma de actualizar tu contenido de forma súper rápida y sin tener que ponerte a mirar qué es lo que puedes añadir sin tocar la estructura del artículo. Es verdad que hay formas más sofisticadas de hacerlo, pero os aseguro que esta es una forma rápida y fácil de actualizar tus contenidos y además con esto puedes revivir cualquier artículo. Pruébalo porque vale la pena. Y finalmente voy a dar un consejo para todas aquellas personas que crean contenido en YouTube, y es algo que yo normalmente suelo utilizar. Fíjate, este truco es tan simple como pedirle que quieres mejorar el título de uno de tus vídeos de YouTube mejorando el CTR. Aquí pues simplemente tienes que cambiar la keyword o el tema de tu vídeo. Por ejemplo, si estás haciendo un vídeo sobre, no sé, tutorial de SEO 2025, esto en comillas, y aquí le vamos a decir, dame 5 opciones. Y ahora con estas 5 opciones podemos trabajar y podemos decirle, quiero que el título sea más escueto, o quiero que pongas las palabras clave principales al inicio del título. Esto es una de las recomendaciones que te hace el propio YouTube, y de esta forma, si no te sale ninguna idea o no se te ocurre un título original, pues puedes utilizar este simple método, que yo estoy seguro que lo utilizas, pero hay mucha gente que se tira pues una hora pensando qué título le voy a poner. No hace falta, utilizas este método. Y lo mismo pasa con la descripción. Para hacer la descripción tan solo le tienes que decir, crea una descripción para mejorar el CTR de un vídeo de YouTube con título, y aquí pues le pasas el título que quieras. Vamos a utilizar este mismo, le pasamos el título. Aquí también lo ideal es que le pongas un poco de contexto. Yo aquí normalmente lo que le suelo decir es que sea lo más escueto posible y lo más pragmático posible, ¿vale? Y para finalizar le vuelvo a repetir lo más importante, teniendo en cuenta la mejora de CTR. Fijaros, aprende SEO real para 2025 sin relleno ni teorías inútiles. Toma, descubre técnicas actualizadas y probadas que posicionan tu web más rápido en Google. Aumenta ya tu tráfico orgánico, dale al play. La verdad es que no está nada mal, y esto que parece una tontería pues te ahorra un montón de tiempo. Aquí podríamos seguir explicando, por ejemplo, cómo uso la inteligencia artificial para generar datos estructurados o cosas un poquito más técnicas, pero no hace falta porque voy a lanzar un curso de SEO, y este no va a ser el típico curso, sino que habrá algo bastante especial, y yo creo que va a gustar mucho, especialmente a todos aquellos seguidores que me lo han pedido en los comentarios. Pues bien, que sepáis que he trabajado en ello y os voy a dejar más información en la descripción por si te interesa. Que por cierto, volviendo al tema del vídeo, tienes todos los enlaces en la descripción, así que nada, espero que te sirva. Son ejemplos reales y que yo normalmente suelo utilizar, y como siempre, si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia, puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.